Muy buenas noches a todos los que ya se van conectando a esta, pues nuestra tercera noche, nuestra tercera jornada de reflexiones editoriales, el libro ante la nueva normalidad, a nombre del Centro Cultural de España y de la editorial Cuervo, quien es nuestra cómplice en este proyecto. Les damos la bienvenida a este, como les decía, nuestra tercera noche de lo que ha sido nuestra celebración en el marco del Día Internacional del Libro. Para nosotros como centro era importante llevar adelante estos espacios para conversar, para encontrarnos, para reflexionar sobre la realidad de las editoriales desde diferentes enfoques, desde diversas experiencias, para cómo estamos afrontando pues estas nuevas realidades, estos nuevos entornos virtuales y todo lo que ha traído pues este estado de emergencia sanitaria y de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Hoy con una charla más que interesante que tiene que ver con cómo seguimos editando el día de hoy y conversaremos con tres grandes invitados de Bolivia y también de Ecuador. Entonces, estamos seguros de que será muy enriquecedor para todos nosotros seguir reflexionando sobre esto para construir nuevos puentes, construir nuevas sinergias en busca de que podamos retomar las actividades culturales o reactivarlas en estos nuevos términos, en estas nuevas normalidades. Quiero cederle la palabra a Fernando Barrientos, quien será el moderador y es con el que hemos coorganizado estas jornadas para que él pues, pueda dar inicio. Y bienvenidos a todos. Solamente recordarles que estaremos una noche más. Mañana concluyen nuestras jornadas y tanto viernes y sábado el Centro Cultural también ha preparado un seminario por los 100 años de Óscar Alfaro, ¿no? Que podrán encontrar más información en todas nuestras redes sociales. Bienvenidos todos y Fernando, pues te cedo la palabra. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Esta es nuestra tercera sesión. Le quiero agradecer, como cada noche, al Centro Cultural de España en La Paz, a Juan, a Miguel, a Gabriela, a Denise, que siempre están colaborando para que este evento se desarrolle bien. Bueno, esta es nuestra tercera sesión. Y bueno, vamos a seguir conversando con editores en este caso, eh, alternativas, oportunidades, desafíos que nos presenta esta nueva época. En nuestros países, las editoriales independientes desarrollan sus actividades en un contexto no muy favorable. Piratería, ausencia de fondos públicos y políticas de fomento a la lectura y una infraestructura cultural precaria, entre otros obstáculos. Pese a ello, con mucho esfuerzo y entusiasmo, las editoriales independientes eh, se esfuerzan por crear catálogos con identidad propia, tratan de formar nuevos lectores y me parece que también contribuyen a la diversidad cultural con sus aportes. Más allá de que las circunstancias actuales son adversas para todos, queríamos preguntarnos esta noche cómo ha afectado a las editoriales independientes la pandemia y en nuestros países también un poco que también la política, ¿no? Entonces, queríamos responder, tratar de responder algunas preguntas esta noche, como si esta crisis que estamos viviendo, si esta época rarísima que estamos viviendo es una catástrofe o una oportunidad y conversar también sobre qué estrategias han asumido estas tres editoriales para afrontar estos tiempos rarísimos. Entonces quería saludar a nuestras invitadas de esta noche, eh, que son, en primer lugar, por orden de intervención, Alexis Argüello, que es salteño y es librero y editor en Sobras Selectas, que es un proyecto editorial y a la vez una librería. También estará Liliana Colanzi, que es una escritora boliviana que también es editora en un sello que se llama Dum Dum, con sede acá en Bolivia, y Gabriela Alemán, que también es escritora y es editora en editorial El Fakir, allá en Ecuador. Vamos a abrir la conversación de esta noche con Alexis Argüello. Hola Alexis,
quería que nos cuentes, a quienes no conocen todavía Sobras Selectas, contarnos su identidad, eh, contarnos cómo se han enfrentado a la pandemia, qué estrategias han tomado. Si quieres también hablar un poco de la política, que ha sido el telón de fondo en estos tiempos. Te doy la palabra, Alexis, para que nos cuentes de Sobras Selectas. Bueno, gracias, Fernando. Gracias, Editorial El Cuervo. Agradecer también al Centro Cultural de España en La Paz por la invitación, ¿no? Bueno, para hablar primero sobre Sobras Selectas, ¿no? Terminó comenzando en cierta medida como una librería. Comenzó con un anaquel en el pasaje Núñez del Prado, en La Paz. En el pasaje, bueno, justamente en este lugar. Y bueno, posteriormente se dio el salto hacia allá, terminar formalizando aquello con el espacio, que es Sobras Selectas, es una SRL, ¿no? Y bueno, ya pasaron prácticamente 5 años desde que se comenzó a utilizar el nombre, ¿no?, de Sobras Selectas para publicar. Y bueno, esto de publicar es una cosa así, las cosas creo que van sucediendo de forma más, una sucede a otra y así, ¿no? La identidad yo creo de que en realidad se va construyendo, ¿no? Sobras Selectas es una editorial con identidad en construcción, ¿no? Eh, Asumimos esto igual se entiende justamente, bueno, la ciudad del Alto, que es el lugar a que digo que me debo y que pertenezco, hasta el hartazgo para alguna gente incluso. Y pues, bueno, en este tiempo se han publicado 8 libros, alrededor de 2 libros por año. Y bueno, igual hay publicaciones que se vienen. El año pasado y este ha sido uno de los años en los cuales menos prácticamente se ha terminado publicando. Y lo que se ha hecho precisamente para que se pueda seguir viviendo, ya, porque ya en realidad a mí ya no me interesa simplemente hablar de sobrevivir, digamos, ¿no? En cierta medida haciendo esto, que es editar y por el otro lado igual comercializar libros, sino dar saltos. Entonces, pues ya estamos entrando, esperemos justamente en esta etapa, ¿no? Que es precisamente la cual se puede decir simplemente que ya a diferencia de antes de que, bueno, sobrevivimos de esto, ¿no? Sino que en cierta medida podemos vivir, digamos, ¿no? De esto de lo que es editar, comercializar libros y demás, pero esto se debe en gran parte a esta pata, ¿no? Que es la de la librería, ¿no? Eh, Como ustedes saben, el sistema justamente editorial está constituido por varias, ¿cómo se podría decir? Entidades o personas incluso, ¿no? Que son entidades a la vez. Desde el escritor, el editor, por el otro lado se tiene igual el tema de la imprenta, los distribuidores, las librerías, los organizadores de ferias que son pequeñas, otras que son incluso nacionales, otras que son internacionales, y pues también los agentes literarios. Entonces todo esto, ¿no? Eh, si bien en Bolivia es complicado llegar a trabajar justamente aquello, llegando a tener todo este sistema estructurado como se debe, y obviamente me estoy olvidando igual ahí, ¿no? Es que así es pues cuando no hay, me estaba olvidando del Estado, ¿no? Y de su rol, igual que termino jugando con el tema este del fomento a la lectura, el rol con el fomento igual a la producción, igual editorial, a la producción de los mismos autores, porque más allá de los temas de lo que son algunos premios, por ejemplo, el Premio Nacional de Novela, los premios de cuento, de novela que hay en algunas ciudades del país, pues no se tiene justamente algo que incentive, ¿no? A que en cierta medida las editoriales y los mismos autores igual lleguen a consolidarse más allá solamente de su ciudad, yo diría incluso en algún momento de su avenida, de su barrio, cuando en realidad este tipo de cosas deberían ser política de Estado, ¿no? Porque lo que supongo que nos interesa y a todo país en cierta medida le interesa es pues llegar a tener nombres los cuales terminan siendo referentes, ¿no? Que se diga Bolivia y no solamente se piense en Evo Morales, por ejemplo, ¿no? Que se piense en muchos más nombres.
mujeres, hombres en diferentes disciplinas, y dentro de esto igual una de las que termina construyendo de forma muy fuerte esta identidad en construcción, y acá ya estoy saltando al tema de identidad, hablando de lo que era la construcción de identidad desde la editorial, a la construcción de identidad como país, ¿no? Aunque en realidad el nuestro es un no país, como siempre insisto. Volviendo, yo soy un poco de ir y volver, así que eso va a ir ocurriendo igual, incluso tal vez más adelante con las preguntas. Y a mí me encantaría incluso de que luego con las otras intervenciones igual, tanto de Liliana y Gabriela, en cierta medida, no sé, podamos llegar a intercambiar cosas, ahí cortarnos incluso en algún momento la palabra. Lo que sucede justamente, Sobras Selectas apuesta sobre todo a publicar en este momento, ¿no? A publicar sobre todo a escritores alteños, por un lado, y luego por el otro lado a escritores también de ciudades las cuales sean intermedias, las cuales se alejen un poco de lo que es el eje troncal. Esa es la intención, obviamente, que se tiene. No siempre es posible justamente hacer aquello, pero también por el otro lado publicar también a editores extranjeros en los cuales se halle esta frescura que se busca desde Sobras Selectas, ¿no? El nombre incluso en cierta medida pues nace como una especie de juego, por así decir, ¿no? Sobras Selectas, pero al fin y al cabo podemos hablar de que en cierta medida en el mismo país lo que tenemos es eso, ¿no? En este no país lo que hay, porque no hay algún autor que forme parte, por así decir, del canon. Science, Universal me refiero, Science se acerca en cierta medida con estudios que han llegado a ver o publicaciones que han llegado a ver y traducciones, no sé, pues en Italia, publicaciones en España, bueno, en Estados Unidos, no sé, o sea, pero más allá de aquello, o sea, no hay, digamos, justamente esto, ¿no? O sea, hablamos no precisamente de escritoras, escritores, los cuales forman parte del canon. Y bueno, repito esto cada cierto tiempo igual, ¿no? Somerset Maugham decía una cosa que después se burlaban de él por decir escritor de segunda, ¿no? Y él indicaba, bueno, puedo ser un escritor de segunda, pero como escritor de segunda soy el mejor, ¿no? Entonces, en cierta medida, desde esta percepción, justamente esa lectura que hay tanto de afuera, dentro igual de nuestro mismo no país, y lo que sucede es pues eso, ¿no? Hay gente la cual termina escribiendo por ocupación más que por oficio, y eso es lo que termina ocurriendo prácticamente. No hay alguien que termine viviendo por entero de esto más allá del tema becas y docencia, digamos, en cierta medida, ¿no? Pues entonces, eso, Sobras Selectas apunta a eso, a, bueno, decir que en cierta medida, ya que nos tratan igual de sudacas, ya que nos tratan igual de tercer mundo, de, no sé, pues, de algo que está lejano a lo que se puede considerar en cierta medida como algo de calidad, bueno, pues démosle el gusto, entre comillas, a aquello, ¿no? Por eso nace Sobras Selectas, la intención es esa, trata de ser selectivos con lo que se termina publicando, y bueno, que además se construya y se dé espacio justamente a esas personas que tengan la capacidad de narrar, de contar algo, y no necesariamente lleguen a tener pues una gran ortografía y demás cosas, pero sí sepan, tengan esto que muy pocos escritores tienen, ¿no? Que es este aura, ¿no? A la hora de llegar a narrar y contarnos justamente historias, ¿no? Entonces, pues para eso, luego por el otro lado, estamos justamente, ¿no? Como editores en Sobras Selectas para terminar puliendo incluso en cierta medida los textos y hacer que esos mismos escritores crezcan, que pasen de un primer libro, un segundo, un tercero y demás, ¿no? Bueno, un poco entonces en cierta medida es eso. Pasando al tema de la política, pues cómo ha terminado afectando. Bueno, pues ustedes saben que el año pasado se eliminó el Ministerio de Culturas prácticamente, lo cual pues dejó más allá de esta orfandad, que ya se tenían una nueva orfandad igual, porque por lo menos simbólicamente o incluso hablemos directamente, ¿no? Los afines al partido del gobierno de turno, pues lo que conseguían era en cierta medida pues cierto tipo de espacios, ¿no? Pero al eliminarse justamente este espacio, ni siquiera a los músicos, o sea, que son generalmente quienes tienen mayor cantidad de aceptación dentro de nuestro país como productores culturales, artistas, pues tuvieron espacio, ¿no? Y son quienes más incluso han terminado sufriendo durante este tiempo de la pandemia. Ha sido algo complicado y creo que en cierta medida por eso, ¿no? Es este tema igual de que es necesario llegar a construir identidad y además una identidad en construcción, insisto, porque llegar a encerrarse en algo, lo único que hace es que pues definamos las cosas como quieren llegar a entenderse, ¿no? A ratos se quiere definir algo enteramente como solo un género,
Y pues cuando hay libros que terminan siendo una miscelánea, cuando terminan siendo un conjunto, ¿no? En cierta medida, hay novelas que se pueden leer incluso como ensayos, y es eso, ¿no? Llegar a encerrarse, no ser dinámicos, yo creo que en realidad ni por si acaso termina, ¿no? Ayudando. Bueno, por ese lado, ¿no? Ese es el tema de que, bueno, llegó el momento, y eso ha sido lo interesante, incluso en el momento de la ausencia del Ministerio de Culturas, además también de que la gente termina indicando de que para qué es igual, o sea, no existía prácticamente, ¿no? En el sentido de llegar a establecer políticas. Supongo que eso puede haber sido como una especie de jalón de orejas. Lo malo es de que sabemos de que generalmente los políticos partidarios que terminan asumiendo pues cargos como ministerios, viceministerios, unidades, etcétera, dentro del aparato burocrático gigantesco que tenemos en nuestro no país, lo que sucede es que a veces puede haberse quedado ahí, ¿no? Pero siempre al menos termina quedando en cierta medida, creo, esta especie de antecedente, ¿no? Y lastimosamente, pues como siempre, tenemos que llegar a tirar justamente nosotros, como creyéndonos justamente carretones ya, y no solamente personas las cuales tienen máximo 4 extremidades, y no estoy hablando pues ni siquiera de ser como una especie de coches de última, ¿no? O incluso, ¿no? Vehículos espaciales, ¿no? No, o sea, es eso, o sea, somos gente que termina tirando en cierta medida estas cosas, y yo sé que va a sonar a queja, pero pues es que no puede ser más que otra cosa, y hay que llegar a quejarse las veces que sea necesario. Somos gente la cual los editores, los mismos libreros, los escritores, ¿qué es lo que hay ahí? Gente la cual termina tirando precisamente como si tuviera ruedas cuando tiene apenas justamente pies, ¿no? Para avanzar justamente con lo que se hace. Bueno, o sea, lo interesante en cierta medida ha hecho igual con el tema del problema, la polarización en cierta medida, a entender, ¿no? Que pues dentro de todo esto la gente a la cual realmente le interesa, creo yo, llegar a producir objetos los cuales tengan una carga estética, que tenga posibilidades de interpretaciones y además de disfrute en cierta medida, sean gente la cual igual, ¿no? Se termina haciendo esto de cierta medida un poco con sueños, por el otro lado también con habilidades, con formación constante, autoformación en su gran mayoría de veces, y es eso, ¿no? Y esa gente generalmente, pues como siempre, como casi siempre termina ocurriendo, no es pues aquella a la cual simplemente lo único que busca es defender, entre comillas, las libertades, que no son más que, ¿qué se puede decir? Libertades económicas, y que tienen que ver con privilegios, ¿no? Desde los cuales se vienen. Han habido, sabemos incluso acá en Bolivia, dentro de nuestra faunita literaria, bolita, lo que ha llegado a ver ha sido pues incluso intentos de escritores, los cuales vienen de familias las cuales tienen cierto tipo de capacidad de gasto, pero la gran mayoría no han tenido, digamos, productos interesantes, ¿no? Se han quedado en aquello. La gran mayoría en cierta medida, o si vienen justamente de estos espacios, han llegado a renunciar en cierta medida ¿qué se puede decir? A esta especie de privilegios, por lo menos de boca, ¿no? Y hay gente, y esta gente, o sea, es la que termina produciendo objetos justamente de calidad, y no simplemente alguien que termina defendiendo intereses de, pues, poblaciones acomodadas dentro de nuestro no país, pero que al fin y al cabo que es gente que se cree rica, gente que se cree blanca, pero la cual lo único que es, pues, es gente, pues, pobrecita comparada con lo que son los millonarios realmente en el mundo, ¿no? Aquí hay gente que se cree realmente gran cosa por ir a Miami unas cuantas veces, y pues eso es un desastre, ¿no? Incluso en su tema de formación, porque, bueno, se nota en los libros que terminan produciendo. No hay, digamos, propuesta, no hay una capacidad de llegar a corregir y corregir el texto. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo quienes quedan ha sido gente la cual ha terminado reclamando por derechos y demás cosas. Y dentro de todo lo interesante es que es esta gente la que está escribiendo de forma por lo menos entusiasta y con cierta aspiración allá a producir objetos de calidad, ¿no? Bueno, o sea, respecto a, supongo que luego más adelante voy a hablar respecto a las estrategias que se han llegado a asumir, que creo que ese va a ser el intercambio para no morir, digamos, como editorial. Hoy incluso al invitar en el post que lancé en Facebook, indiqué, ¿no? De que en realidad lo que se ha llegado a hacer, o por lo menos esa es la experiencia personal, ¿no? Es editar menos de lo poco ya incluso de que se editaba para poder seguir editando, ¿no?
entender de que en realidad, o sea, no necesitamos abarrotar la ciudad de más libros, el país, no país, justamente de más libros, sino de encontrar justamente libros que tengan propuesta, ¿no? Algo que sintamos que pueda terminar trascendiendo, ¿no? Eso es al menos lo que siento que han llegado a hacer las editoriales independientes, que siempre hemos publicado en cierta medida poco, pero por lo menos, ¿no? Desde un entusiasmo y una intención, por lo menos personal, un canon, una especie de intento de canon personal de escritores los cuales creemos, los cuales pueden terminar trascendiendo, ¿no? Entonces, pues, hemos pasado, incluso yo creo que ahora somos más exigentes que nunca, y eso me parece genial, ¿no? Porque las editoriales que eran incluso imprentas o que solamente son eso, pues lastimosamente en eso se van a quedar, y bueno, veremos con qué termina sobreviviendo, porque ya la gente ni calendarios y ni los libros, justamente estos otros los van a terminar adquiriendo, ¿no? Que terminan simplemente llenando depósitos, y esa no es la intención, yo creo, ¿no? De alguien que hace su trabajo ahora. Entonces, supongo que todos en cierta medida hemos buscado ampliar ingresos, generar nuevos espacios que, sin alejarnos por completo de lo que hacemos, que es leer, editar, distribuir los libros, buscar autores, entonces eso, ¿no? Cosas que estén cercanas igual y que creo que nos han permitido en cierta medida, como digo, y eso es lo que alegra en cierta medida, pasar, digamos, ¿no? A vivir, como Sobras Selectas realmente se ha crecido bastante durante esta pandemia en lo que ha sido la cartera de clientes, ¿no? Desde la librería, y bueno, esto obviamente es la misma gente a la cual quiera o no, por ejemplo, termina recibiendo información respecto a la editorial sin llegar a ser enteramente abusivos, ¿no? Con esto de lo que es spamear, por así decirlo. Entonces creo que de momento puedo llegar a decir eso, y más adelante, como decía, en el momento de intercambios, yo agradecería realmente que nos cortemos la palabra y ya, ¿no? Eso, de momento. Muchas gracias, Alexis. Buenísimo. Vamos a seguir conversando entonces en la ronda de intervención de preguntas. Y ahora le quería ceder la palabra a Liliana Colanzi, que como les comentaba, si no la conocen, ella es una autora boliviana muy destacada, pero también desde hace unos años se ha convertido en editora y tiene su propio sello que se llama Dum Dum. Así que quiero ceder la palabra a Lili para que nos cuente un poco de Dum Dum. Muchas gracias, Fernando, por la invitación, y gracias también al Centro Cultural de España por propiciar este encuentro. He seguido también las conversaciones los días anteriores y me parece bastante productivo que como sector nos reunamos virtualmente a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre los desafíos y las necesidades del sector, y que podamos intercambiar experiencias tanto acerca de la manera como se edita y lo que hace falta en Bolivia, pero también ver lo que están haciendo y cómo están enfrentando la situación actual otros editores latinoamericanos. Para empezar con la pregunta, Fernando, que nos lanzaste acerca de cuál fue el origen de cada uno de nuestros proyectos y la identidad de cada uno de nuestros sellos editoriales, yo tenía la idea o el deseo más bien de tener una editorial hace ya muchos años. Sin embargo, me parecía imposible llevar a cabo este proyecto viviendo en los Estados Unidos, que es el país donde vivo desde hace 10 años. Y fue a partir de una estadía en Argentina, donde pasé algunos meses y donde tuve la oportunidad de conocer a muchos editores, que vi la manera como se llevaba a cabo la gran mayoría, digamos, de la tarea editorial del mundo editorial en Argentina, que consiste en una cantidad impresionante de microeditores, que a veces solamente publican un libro al año, ¿no? Y esto me dio la idea de que para tener un proyecto editorial no hacía falta tener una gran infraestructura, sino que era posible también tener un proyecto
mientras al mismo tiempo podías dedicarte a tu trabajo, ¿no? A diferencia de Alexis, que se dedica enteramente a la edición y también a la librería, o Fernando con El Cuervo. Yo tengo un trabajo en la universidad y no podía dedicarme completamente a la edición, así que ver este ejemplo de editoriales más pequeñas que podían existir, mientras que los que la llevaban a cabo hacían otras cosas, para mí fue un ejemplo. A mí me abrió los ojos, y así fue que me animé a lanzar Dum Dum Editora en 2017. De hecho, la primera autora que publiqué con Dum Dum Editora es argentina, Sara Gallardo, que publiqué una novela llamada Eisehuas, que de hecho fue también la piedra angular del proyecto de Dum Dum, un poco marca el camino que me interesaba seguir, porque por un lado es un libro muy extraño. Eisehuas es una novela que tiene un trabajo muy interesante con el lenguaje, con la forma. También es un libro, por llamarlo de alguna manera, rescatado, aunque no me gusta mucho esa palabra, en el sentido de que tuvieron que pasar muchos años, incluso en Argentina, para que hubiera una reedición de este libro. Y eso le dio un poco la pauta a aquello que yo quería hacer con Dum Dum Editora, ¿no? Por un lado, mirar al pasado, buscar esos proyectos extraños que de alguna manera quedaron olvidados, que fueron ignorados, y ver un poco, escarbar también, preguntarme por las razones de ese olvido o de ese silencio, ¿no? De hecho, otro libro publicado en esa misma línea en Dum Dum Editora ha sido El Oxiso, de María Virginia Estensoro, un libro de cuentos que por primera vez aparece en 1937, que causa mucho revuelo en la sociedad paceña y boliviana, por algunos tópicos polémicos que toca, y que después hay un largo silencio. La autora no publica más durante su vida, ¿no? Y que luego es este libro vuelto a publicar por los hijos, los herederos de Estensoro. Entonces me llama, me convoca mucho esta idea de revisión de un canon que ha sido muy masculino, que ha sido, que ha discriminado mucho, ¿no? Por razones de género, de clase social, de raza, y ver de qué manera los editores, las editoras podemos intervenir también en esta discusión y proponer nuevas miradas a la literatura y escarbar en el pasado y rescatar estas voces. Otra de las líneas que me interesa que sigue Dum Dum Editora, que es también algo que yo como escritora practico, ¿no? Es el interés por los géneros no realistas, por el fantástico, la ciencia ficción, el horror. Hay por lo menos un par más de libros de Dum Dum Editora que van en esa línea de la literatura de irrealidad. Por ejemplo, está Los Cuerpos del Verano, de Martín Felipe Castañedo, un autor argentino, que hace del centro de sus intereses la exploración de un medio como Internet. También está la novela Ornamento, del escritor colombiano Juan Cárdenas, en la que imagina una droga que está siendo creada en un laboratorio y que está diseñada solamente para hacer efecto en mujeres, y a través de esta historia reflexiona acerca de, por un lado, el
el circuito del arte en América Latina, pero también sobre la misoginia y la manera como son utilizados los cuerpos de las mujeres. Había también otro interés que tenía para la manera como concebía Dumdum Editora, que era la posibilidad de publicar traducciones de libros escritos originalmente en otras lenguas, porque recordaba que mi experiencia con muchos de los clásicos, por ejemplo, en traducción, había sido a través de traducciones que llegaban desde España y que muchas veces me chirriaban un poco porque el español de España no es el español que hablamos en América Latina, y echaba en falta que pudiésemos leer la literatura no escrita en español, traducida en un castellano que fuera reconocible para los latinoamericanos, ¿no? El gran problema que tenemos en ese sentido en Bolivia es que no hay fondos concursables para traducción, y en ese sentido me decidí a traducir un cuento de Lovecraft que se llama El color que cayó del cielo, un poco para experimentar bueno, para darle curso a este deseo que tenía de publicar algún libro traducido que reflejara, digamos, este español latinoamericano, ¿no? Y es una vía que quisiera seguir explorando, pero como digo, está allí la limitación de que, como bien lo ha mencionado Alexis en su intervención, y también varios de los editores que han participado en las otras sesiones, ¿no? Carecemos de esos fondos para publicar libros o para traducir que nos podrían ayudar a tener una oferta más variada. Otro de los intereses de Dumdum es el de las lenguas indígenas. Justamente el año pasado, también, al igual que Alexis, tuvimos que parar un poco con las publicaciones. Recién hacia fin de año nos animamos a lanzar el único libro que fue publicado el año pasado, que fue Canto al Bosque, Ñepótica Peguara, del poeta y sociólogo guaraní Elías Caurey, que es un poemario escrito en guaraní y traducido al castellano por el mismo Elías, en el que habla de los árboles del Chaco, ¿no? Entonces esa también es otra línea que me interesa, y bueno, también un otro camino que quisiera poder explorar en el futuro es aún más, es el del ensayo, ¿no? Dumdum tiene la antología de ensayo feminista, la desobediencia, publicada en 2019, y ya ven que para lo poquito que, el poco tiempo de existencia que lleva Dumdum, son varios ahí los intereses que existen, ¿no? Al igual que Alexis, hasta el momento he publicado 8 libros con Dumdum Editora, y en los próximos meses se vienen otros 2 más. Con respecto a la pregunta de cómo se vivió el año pasado con toda la crisis sanitaria, pero también política, creo que más que nunca se sintió la ausencia de políticas estatales y el gran desamparo en el que viven nuestros artistas. Hubo escenas muy penosas, ¿no? De artistas que realmente estaban pasando hambre, literalmente hambre, y que la respuesta del Estado era en ese momento enviar canastones con galletas y gaseosas, ¿no? Una respuesta totalmente inadecuada y que muestra el gran déficit de políticas públicas con respecto al
al arte y la cultura que hay en Bolivia. Y en ese sentido me parece que si bien, por ejemplo, es una gran iniciativa la que ha tenido Fernando y el Centro Cultural de España de convocarnos a los editores para plantear nuestras necesidades y demandas, creo que siempre allí el componente que está faltando es el que tiene que ver con el gobierno nacional y con los gobiernos departamentales y las gobernaciones, porque yo no sé si realmente miran o escuchan estos diálogos que estamos teniendo y que creo que habría que involucrarlos de una manera más asertiva, ¿no? Porque estas cuestiones que estamos planteando, que se han planteado en estos días, las he escuchado ya desde hace muchos años. Los que estamos en el sector sabemos cuáles son esas necesidades, las hemos comentado mucho entre nosotros, pero parecería que allí nos falta el interlocutor más importante, que es el Estado, ¿no? Si bien hay iniciativas muy valiosas e interesantes que han estado, que han surgido, ¿no? por voluntades individuales, no se puede sostener una industria del libro solamente con voluntades individuales. Por más que los proyectos sean maravillosos, somos parte de una cadena en la que cada eslabón es fundamental y que incluye escritores, libreros, periodistas culturales, medios de comunicación, profesores de colegio, etcétera, gestores culturales, ¿no? Gente que se dedique al fomento y a la difusión de libros, programas de lecturas y todo aquello que ya ha sido mencionado también en las otras sesiones. Y en cada uno de estos aspectos, allí la presencia fundamental es aquella del Estado, ¿no? Así que a mí me gustaría que también se hicieran presente las personas que trabajan en el Estado para escuchar las necesidades del sector y poder trabajar con ellos. Y pues sí, el año pasado también hubo bastante incertidumbre con respecto, por ejemplo, al paro del servicio de depósito legal. No se podía, durante meses no se pudo registrar, por ejemplo, libros, no se conseguía ISBN o depósito legal, lo que también deja a la propiedad intelectual boliviana en una gran orfandad, ¿no? Y que esperamos que no vuelva a ser eso un problema en el futuro. Y en este momento creo que uno de los grandes obstáculos que estamos viviendo es también la irregularidad con la que funciona el correo boliviano, lo que provoca que sea muy difícil sacar los libros de Bolivia, enviarlos a otros países, por más que haya interés de parte de librerías latinoamericanas de recibir libros editados en Bolivia, pero es sumamente riesgoso mandarlos por el correo, por la agencia de correo, porque ha habido casos en que esos libros no han llegado y ha sido imposible seguirles el rastro, o han tardado demasiados meses, ¿no? Y ese es un problema muy serio que tenemos en Bolivia y que afecta la circulación de los libros bolivianos en otros contextos, ¿no? Y quisiera ya con esto terminar mi intervención para dejarle el paso a Gabriela. Muchas gracias, Liliana. Le quiero ceder la palabra a Gabriela Alemán, que, como les comentaba, además de ser una escritora destacada en el Ecuador, desde hace unos años es también la editora en El Fakir,
que es una editorial ecuatoriana con sede en Quito. Así que los dejo con Gabriela para luego volver con la ronda de preguntas. Bueno, muy buenas noches. Igual quería comenzar agradeciendo a Fernando por la invitación y por esa alianza que ha hecho el Cuervo con el Centro Cultural de España para llevar a cabo estas jornadas. Yo quería iniciar hablando un poco del contexto en el que nació el Fakir, y creo que va a haber mucho eco con lo que ya habló Alexis y Liliana, porque Bolivia no es el único país huérfano. La situación en Ecuador es bastante compleja. Y hace 6 años, cuando nacimos como editorial El Fakir, este era el contexto. Se habían ido todas las editoriales extranjeras, ya no estaba Planeta, Norma ya había quebrado, Alfaguara estaba por irse, el gobierno anterior desmanteló el Sistema Nacional de Bibliotecas del Ecuador, entonces ya no existían bibliotecas. La Biblioteca Nacional, que siguió funcionando, en realidad tiene el nombre de Biblioteca Nacional, pero no opera como una Biblioteca Nacional. Habían sobrevivido muy pocas editoriales que nacieron en el siglo XX, entre los años 80 y 90, que son editoriales medianas, y el promedio el precio de un libro importado ronda hasta el día de hoy $30, ¿no? Y en ese contexto, que es más o menos hace 6, 7, 8 años, comienzan a aparecer varias editoriales pequeñas, independientes en Ecuador. No es un fenómeno singular Ecuador, lo mismo ocurrió en varios países de América Latina. Muchas de las editoriales independientes que ahora tienen una cierta presencia y que han estado en estas jornadas nacieron más o menos en ese momento. Y en esas circunstancias nos sentamos con mi hermano, que es uno de los socios, y el otro socio, a pensar este editorial. Había sido un sueño desde hace muchísimo tiempo tener una editorial. Y ahora que la escuchaba Liliana, esa idea de que el Estado en algún momento se va a interesar por el sector cultural, yo sentí por lo menos que nos tenía contra la pared y nos pareció que había que lanzarnos sin esperar nada del Estado, sin esperar todo lo que uno esperaría como apoyos para el sector cultural. Y nació el Fakir. El Fakir nació con muchas ideas en mente, con varias vertientes. La principal, y por eso se llama el Fakir, era devolver la centralidad al autor César Dávila Andrade, un autor de culto en la poesía, en la lírica, pero también un autor poderosísimo en su narrativa. Y entonces queríamos que el Fakir era el nombre que le daban sus amigos a César Dávila Andrade, fuera central al proyecto. Entonces, como tal, una de las colecciones se llama Cabeza de Gallo, que fue uno de los primeros cuentos del Fakir, y lo formateamos con el formato de un cómic y se volvió un cuento ilustrado, que fue uno de los primeros títulos que tuvimos. La siguiente intención del Fakir era hacer una arqueología del canon literario ecuatoriano, y era repensar cuáles eran los precedentes al momento actual, ¿no? Entonces, otra de las conexiones del Fakir es la colección Virago de autoras ecuatorianas que van a entrar a irrumpir un poco, a levantar el suelo de lo que uno asume como el canon literario del país. Otra cosa que nos pareció interesante es que la generación más conocida de la literatura ecuatoriana es la del realismo social, que se desarrolló en las décadas del 30, 40, y la enorme mayoría de los autores que luego serían los nombres claves de la literatura ecuatoriana, escribieron entre sus primeras obras novelas rosa, y fueron libros que luego despreciaron, que trataron de borrar de su bibliografía propia.
pero que hemos encontrado los textos y queremos volver a ponerlos en circular porque va a ser interesante entender cómo esos autores que luego trataron temas tan duros e ideológicamente potentes partieron de concepciones de lo que era lo femenino en el Ecuador del siglo XX. Y después la tercera gran idea que teníamos era que queríamos llegar a nuevos lectores, buscar sobre todo adolescentes. Porque cuando nos sentamos a pensar la idea de este editorial El Fakir, coincidimos los tres socios en que el momento en que nos volvimos lectores era el momento de la adolescencia. Y por eso tiene un lugar central otra colección en el Fakir, que es la colección Ex Libris de novela gráfica. Y allí también hicimos un poco de arqueología y encontramos a dos de los comiqueros, ilustradores, narradores gráficos más interesantes de América Latina, que tenían una conexión muy importante con Ecuador. Entonces publicamos Virus Tropical de Power Paola. Power Paola vivió y nació en Ecuador hasta los 14 años y luego se fue a Cali. Y Virus Tropical cuenta la historia de su familia y desde el momento de su concepción hasta que se va de su casa a los 18 años. Y Alberto Montt, que usualmente está relacionado con Chile, es ecuatoriano también y él tiene una novela gráfica que se llama Chote. Entonces publicamos Achote de Alberto Montt y en ese transcurso de ese tiempo de pronto se volvió posible tener a un autor que publicara en Ecuador, que quisiera publicar una novela gráfica con nuestro sello, y apareció Fabián Patiño con una novela gráfica que se llama El Ejército de los Tiburones Martillo, que tiene mucho metatexto, que indaga dentro de figuras claves de la cultura ecuatoriana, de la poesía, de la danza, de la plástico ecuatoriana. Y es un poco, estos dos colecciones estaban, o más bien esta colección de Ex Libris y otras dos de las que les voy a hablar ahora, estaban centradas en atrapar la atención de estos lectores nuevos, jóvenes. Además, intentamos hacer ediciones bastante asequibles para que las pueda comprar un adolescente. Y ideamos otra colección que es la colección Jucho, que viene de un vocablo quichua de una bebida de frutas donde se incorporan varios elementos para crear esta bebida. Entonces, en esta colección de antologías tenemos una antología de terror ecuatoriano. Hicimos mucho trabajo buscando textos del siglo XIX y leyendas ecuatorianas de terror. Y después sacamos una antología de proto-ciencia ficción también del siglo XIX. Y después la colección Rara Avis, que fue con la que arrancamos todo el proyecto del Fakir. Iniciamos también como Liliana con un autor que no era ecuatoriano, es un autor caleño, colombiano, que en su momento tenía 82 años, Hernán Hoyos, que publicó una novela en los años 70 que se llamaba 008 contra Sancocho. Y según él, cuando fui a entrevistarlo, cuando fuimos a firmar el contrato, él definía el género de 008 contra Sancocho como una sexoficción. Es una novela policial muy divertida, donde hay encuentros entre este detective bastante inepto que nunca resuelve un caso con varias mujeres que se va encontrando en su investigación. Luego supimos que un académico colombiano rastreó la literatura, el canon literario colombiano, y según él es la primera novela policial colombiana. Ya se ha vuelto libro de texto en algunas universidades en Colombia. Y era una novela que nunca fue editada por una editorial comercial, sino que don Hernán se la había autopublicado
Como autopublicó, se autopublicó cerca de 100 libros a lo largo de 30 años en Cali. Y después sacamos una novela que se llama Los que siembran el viento, de Leonardo Páez, que fue un radiodifusor osadísimo que en la década del 40 recreó lo que hizo Orson Welles en Nueva York con la Guerra de los Mundos, y convenció a la ciudad de Quito de que habían aterrizado los marcianos en Ecuador. Al final de esa jornada quedaron 7 muertos. Hubo un enorme problema legal del que salió bien parado Leonardo Páez, pero decidió irse de Ecuador y vivió el resto de su vida en Venezuela. Y en la década del 80 escribió una novela donde relató los hechos de esa noche del aterrizaje marciano en Ecuador. Conseguimos contactarnos con la hija, ella nos facilitó la novela, llegamos a un acuerdo y publicamos esta novela deliciosa, interesantísima, que usa además un español ecuatoriano de la década del 40 que es completamente distinto del actual. Y bueno, entonces estas 3 colecciones tenían muy en mente a estos públicos jóvenes que estábamos buscando, pero también tenemos otras colecciones como la de Aurosía, de poesía, donde publicamos 3 volúmenes que eran el trabajo de casi 15 años de estudio de Álvaro Alemán sobre la figura de Jorge Carrera Andrade. Entonces hay un volumen de Juvenalia, de todos los textos de juventud de Carrera Andrade que nunca se recopilaron en forma de libro, después su obra completa, y después en todas las ediciones, y es una edición anotada con todos los estudios, los años de publicación, y un tercer volumen sobre las traducciones de Carrera Andrade de poetas franceses, que fue una antología importantísima en la década del 40 y 50 en América Latina, porque fue la manera en que llegaron los poetas franceses al continente. Ahora que estaba hablando Liliana de traducciones, también tenemos una colección que la llamamos Francisco Alexander, porque este traductor ecuatoriano fue reconocido por Borges como el mejor traductor de Walt Whitman de su poesía. Entonces, este año, y tal vez aquí ya seguramente el tiempo se nos está acabando, hablo un poco de lo que ha pasado en este año de pandemia con nosotros en el Fakir. La situación de venta ha sido muy terrible, estuvieron las librerías cerradas durante varios meses, nunca se recuperaron las ventas, se intentaron hacer 2 ferias virtuales, la de Quito y la de Guayaquil, donde prácticamente el sector editorial vendió muy poco, no solo el Fakir, sino todas las editoriales del Ecuador. Y entonces lo que hicimos fue un poco replegarnos para terminar proyectos que teníamos pendientes y que no habíamos encontrado tiempo, porque muy similar con Liliana y lo que ella hablaba, yo tengo un trabajo, mi hermano es profesor, nuestro otro socio también tiene otras actividades, entonces buscamos tiempo donde no hay para los proyectos del Fakir. Y Álvaro tiene una clase sobre vampiros en la Universidad de San Francisco de Quito, y todos los semestres que enseña este curso va buscando nuevo material para ir como complementando este curso, y dio con un texto increíble, que es una novela, es la primera novela escrita sobre un vampiro americano. Se llama Vampiro Negro, fue publicado en 1819. A los pocos meses de que saliera la novela del doctor Polidori, el médico de Lord Byron, al que se adjudicó primero que El vampiro era una obra de Byron, pero en realidad era una obra del doctor Polidori, que ustedes recordarán esa noche sobre la que se ha escrito tanto, en la que se creó Frankenstein de Mary Shelley en Ginebra.
en ese mismo encuentro, en esa noche donde se reunieron para escribir estos cuentos de terror, el doctor Polidori escribe este cuento del vampiro. Y lo singular de este cuento, que se adelanta en casi 60 años a Drácula de Stoker, es que el vampiro hasta ese momento se parecía más a un zombie y el doctor Polidori lo vuelve un aristócrata. Entonces esta novela llega a Nueva York, a Londres, y la lee este autor norteamericano y construye este personaje del vampiro negro y lo sitúa en lo que en ese momento llamó Santo Domingo, pero sería el Haití actual. Y en este tiempo de pandemia, mi hermano Álvaro tradujo la novela y está este momento ilustrándola un querido y magnífico ilustrador ecuatoriano, Eduardo Villasís. Y entonces ese va a ser uno de los títulos que van a salir este año. Hay otro libro que yo llevo trabajando de crónicas de extranjeros en el Ecuador desde hace 4 años y gracias a la pandemia encontré un poco de tiempo para sentarme, editar, trabajar con los autores y con el ilustrador de la tapa. Entonces tenemos por lo pronto estos 2 títulos que van a salir este año. Y paro aquí porque seguramente podemos hablar un poco más, todavía tengo ahí unos libros que me quedan, pero me parece más interesante poder hablar entre todos. Gracias, Gabriela. Bueno, hemos conocido a 3 editoriales que a mi gusto son, que tienen una identidad muy propia, muy diferenciada del contexto incluso en el que se mueven. Y bueno, me parece que podemos seguir esa insinuación que nos ha hecho Alexis de empezar conversando, por ejemplo, cuáles han sido sus estrategias de venta durante la pandemia, y también si a ustedes les surge alguna pregunta, la pueden lanzar, por supuesto, y los invito a abrir sus micrófonos y sus cámaras. Y tal vez Alexis, empezar justo siendo vos el que ha lanzado la invitación. A ver, hace rato, como les comentaba, en realidad está pasado, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Editar menos para poder seguir editando, ¿no? Hay justamente varios libros que están en cola, por lo menos son 4 los que se tienen ahí esperando sobre aspectos. Incluso se ha terminado recibiendo, se ha hecho una apertura igual de abierta, digamos, ¿no? Para una invitación abierta para que pues terminen enviando igual manuscritos, igual escritores noveles. Bueno, entonces, o sea, el tema ha sido un poco sobre todo eso, ¿no? Hacer cosas que tienen que ver con poder fortalecer los espacios en los cuales se pueda volver, ¿cómo se puede decir esto? No sé, pues a ocupar a la hora de llegar a presentar, digamos, ¿no? Libros. Básicamente, por ejemplo, con el tema de librería, a eso me voy, por un lado, se ha hecho varias promociones durante el tiempo justamente de la pandemia, al punto incluso de que pues la gente hacía transferencias bancarias para llegar a comprar libros, los cuales no recibía, con un descuento importante, durante el tiempo en el cual estábamos encerrados, ¿no? No se podían salir. ¿Cuánto tiempo hemos estado? Casi, ¿no? 6 meses, no me acuerdo. Bueno, ¿cómo pasa el tiempo? La cuestión es que, bueno, durante aquel tiempo se terminó, por un lado, pues igual, recopilando mayor cantidad de contactos, ¿no? Creo, al menos personalmente, que una de las cosas que descuidamos mucho es a la hora, y no me refiero a esto, digamos, de mantener contacto y llevarnos bien con, o abrirnos a todo el lector, no, sino en el sentido de llegar a tener, digamos, ¿no? La capacidad de, por un lado, a quienes tienen interés, digamos, por ejemplo, en mi caso con la librería, con el material que se tiene, porque se trata igual con la librería de ser bastante selectivo, o sea, son libros que son caros, hay que ser sinceros,
y hay que ser mucho más sinceros a la hora de llegar a decir de que son libros que muchas veces no están ni siquiera en bibliotecas, ¿no? Como la Nacional, el Archivo y demás cosas, ¿no? Y menos en otro tipo de librerías, en su gran mayoría de casos. Entonces, pues, esta es parte igual incluso en cierta medida de algo que se busca dentro de lo que es la identidad, que haga juego precisamente con obras selectas, en este sentido como editorial, ¿no? Se ha cuatriplicado el número de grupos de WhatsApp que se tenía uno básicamente durante ese tiempo. La gente pues ha terminado reaccionando bien. A la hora de llegar a sacar la reedición, que ha sido el único libro que publicamos el año pasado a finales, que en realidad se debería haber salido en marzo, de Oscar Martínez, 10 de la mañana de un domingo sin fútbol, arriesgando incluso al punto de llegar a sacar una edición, por así decir, de lujo, que lleva ilustraciones a color. Bueno, en realidad en este caso son a 2 colores, 3. Y pues por el otro lado, que estas igual se pueden terminar arrancando, como si fueran pósters del mismo libro, teniendo igual un tipo de material a la hora de llegar a definir la tapa igual, que sea más cuidado. Utilizando por primera vez incluso la técnica del barnizado mate en vez de plastificado mate. Entonces, pues ese tipo de detalles que han hecho de que incluso tenga una recepción bastante buena a la hora de la preventa, ¿no? El mismo libro. El día de la presentación, incluso arriesgando nuestras vidas, lo hicimos así presencial, indicando a la gente que iba a ser tal vez la última de su vida, si es que se animaban a venir. Pues dentro de todo, lo que sé es que nadie ha muerto, así que eso está bien. Así que no hay motivos para odiar las obras selectas por ese lado. Terminó funcionando así bastante, la recepción fue buenísima, hay varios incluso, por primera vez hemos llegado a contactar con una gran cantidad incluso de ilustradores para llegar a trabajar luego siguientes libros, que al ver, digamos, el producto igual, les llamó la atención, ¿no? Incluso hay ilustradores jóvenes ahora que escriben para llegar a ofrecer, incluso, ¿no? Como servicios igual, digamos, ¿no? Llegar a trabajar siguientes libros. Y bueno, es eso, ¿no? Por ejemplo, allí hemos pasado a entender de que, por ejemplo, el formato del libro respeta generalmente la altura, ¿no? Que las obras selectas son 20 por 12,5, y en este caso la altura es de 20 por 16. Lo que sucede es de que sucedió con obras selectas, con una segunda edición de un libro, nosotros no creemos de que un libro termine en cierta medida un autor creciendo, sino que engorda, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho justamente es eso, ¿no? Llegar a sacar en esta especie, vamos a buscar igual, ya sea en reediciones o en libros que se lleguen a rescatar, llegar a tener este formato de libros ilustrados y cuidados, pues eso, ¿no? Incluso además se agregó un cuento más al libro, porque es eso, mucha gente habla de segundas ediciones cuando al fin y al cabo no son más que reimpresiones, ¿no? A veces le cambian la tapa máximo. Y eso con las mismas erratas y todo, o errores, ¿no? Entonces acá se ha tratado igual de llegar a corregir de la forma más somera, incluso porque además el tiempo que hubo, ¿no? Porque tenemos que sacarlo en marzo y salió en diciembre. Bueno, eso por ese lado, ¿no? Y bueno, además, en otro sentido, terminaron habiendo ferias. Ha sido una cosa interesante en ese sentido, me pongo a hablar, igual acá de librerías, porque yo siendo, no sé, pues la gran mayoría de las librerías, no sé, pues están afiliadas a la Cámara Departamental del Libro, la Nacional, etcétera, la pensaría bastante porque el hecho es que han aparecido libreros como nunca. Hay ahora una cantidad, fuerte presencia en redes sociales, marketplace, espacios y demás, de gente que, pues, bueno, o sea, no sé, supongo que en cierta medida hay gente que tiene cierto tipo de formación, porque hay el caso de aquello, y que pues ha habido igual un tema en cierta medida y estamos viviendo igual una especie de recesión, ¿no? Y bueno, ha terminado pues tomando ese tipo de espacios, incluso nos hemos organizado con esas personas, más allá de que existe, por ejemplo, un sindicato de libreros aparte de la Cámara del Libro, se ha llegado a organizar esto, lo que es la Feria del Libro Libre, la cual son varios libreros, editores que se terminaron sumando y terminamos tomando el atrio de la UNSA prácticamente, ¿no? Una vez al mes ahora estamos llegando a realizar ferias y pues es eso, ¿no? E incluso ya se está pensando en llegar a ir a diferentes ciudades precisamente, ¿no? Y abrir esto. Y es eso, o sea, son gente, así que no había visto prácticamente en mi vida. Gran cantidad justamente de ellos, ¿no? Que desde hacen producción artesanal, etcétera. Entonces, siento en cierta medida de que, pues, además estos espacios a mí me interesa bastante feriar, porque además
hago crecer la misma cartera de contactos, ¿no? Gente que se lleva un libro o por el otro lado se interesaba en algo que no tengo, mejor dicho, que no lo llevé al espacio, pero sí lo tengo, pues termino tomándome el tiempo de llegar a apuntar su número, sumándolos al grupo de WhatsApp, que bueno, ahora yo creo que van a ser 5 porque ya están los otros abarrotados igual. Entonces ese es el tema, ¿no? Seguir haciendo crecer a esta gente, la cual tiene interés. Muchas veces sentimos, yo creo yo, de que está bien, tenemos que llegar a atender justamente a nuestros clientes, que son los más importantes, que son gente que vuelve, que tiene, por ejemplo, en el caso, digamos, de los 8 libros publicados, los 8, ¿no? Y es segurísimo que se va a llevar el 9º. Pero igual, dentro de esto, igual gente la cual, pues, bueno, igual te pide en algún momento como librero igual una recomendación, o por el otro lado, ¿no? Está abierta a recibir siempre y cuando no abusas, digamos, con el spam, postees 3 veces al mes o algo así, digamos, dentro de los grupos, y que permitan en cierta medida de que, pues, conozcan igual la oferta, ¿no? También editorial, sin obviamente terminar abusando, ¿no? Porque lo que sucede es, básicamente hemos pasado, y eso es lo que estamos olvidando últimamente, cuando hemos pasado tanto con el móvil a hacer zapping, ¿no? Realmente es así muy complicado. Incluso el tema de publicidad con Facebook funciona cada vez menos, ¿no? Precisamente por aquello, a no ser que esté muy bien segmentado todo. Bueno, digo todo este tipo de cosas en realidad porque siento de que lo que se necesita por un lado es obviamente, ¿no? Y además nos obliga esto a llegar a ser más selectivos a la hora de llegar a seleccionar lo que publicamos. Es en cierta medida a encontrar esta especie de nuevos lectores, nuevos espacios que lastimosamente pues el Estado no nos los va a terminar dando por ahora. Y bueno, en algún momento vamos a conseguir algo, espero, porque realmente la resonancia a mí me parece cada vez más fuerte y bueno, la presencia incluso de gente, ¿no? Que está vinculada y demás con la gestión pública, bueno, que la gran mayoría nomás son burócratas nomás o servidores públicos que lo único que hacen es hacerte la gran Kafka. Pero bueno, pensar en cierto que por lo menos pues terminan escuchando, ¿no? Algo ahí respecto a lo que son la problemática igual que se tiene. De ahí a que termine haciendo algo, pues veremos cómo podemos conseguir aquello, lo que decía Liliana, ¿no? Bueno, con Sobras Selectas se ha hecho eso, incluso se está pensando, pero esa ya es una forma así muy personal. Siento de que en realidad hay que también diversificar el tema de lo que es la inversión, ¿no? Si bien existen justamente gente que, como Liliana, como Gabriela, que por el tema de lo académico llega a tener una especie de estabilidad, lo que termina ocurriendo, por lo menos ya es tu caso, Fernando, el caso de otros editores igual, y el mío, que es pues, dependemos enteramente del trabajo que terminamos de hacer, ¿no? Tu caso enteramente con el tema de la editorial, y en mi caso, y la edición también por el otro lado, más allá de la editorial, y en mi caso con el tema de la editorial, la librería, y pues, pero también siento que en cierta medida hay que llegar a buscar alguna otra pata más que haga que si me quiebro una de estas, permita sostener aquello, ¿no? Porque en realidad así ha nacido, por ejemplo, Sobras Selectas, ¿no? Si no hubiera sido el tema de la librería, yo creo que en realidad no me habría animado porque, uno, lo que sucede es esto, ¿no? Es muy difícil porque mucha gente no tiene ni capacidad, ni capital social, ni cultural, ¿no? Entonces es muy complicado. Y eso me iba hace rato cuando hablaba de la gente de quienes son hechos a los blancos y gente de apellidos venidos a menos, cuando en realidad lo que termina ocurriendo es pues, que va, o sea, lo único que termina haciendo es encerrarse cada vez más, llegar a escucharse a sí mismos, llegar a leer a algunos autores igual que además son rancios también como ellos, digamos, ¿no? O sea, absorben ranciedad. Y ese es el tema que me parece bastante triste cuando en realidad lo que hay que terminar haciendo es en cierta medida abrirse, ¿no? Abrir espacios, encontrar autores donde antes la gente no terminaba buscando, ¿no? Por eso hace rato terminé hablando del tema del alto y demás cosas. Entonces es más bien insistir precisamente con aquello. El concurso no municipal de literatura, por ejemplo, que es algo que termino lanzando y el año pasado no lo hice, que ha sido igual una de las formas que me ha permitido llegar a encontrar autores precisamente. Bueno, pues hace 2 años tuvo, por ejemplo, así una experiencia interesante que fue la de ganar el Fondo Cultural de la Embajada de Suiza en Bolivia, ¿no? Y eso en cierta medida terminó enseñando cosas respecto al tema de lo que es la gestión cultural y en el sentido de lo que es papeleo, ¿no? Y demás cosas, informes y demás que, bueno, pues en cierta medida también eso es a ratos igual lo que uno se pone a pensar, ¿no? Y luego más bien me puse a pensar si valdría la pena seguir apostando solamente a fondos, porque es igual una forma, porque hay igual en el extranjero, si bien no la hay acá,
pero el tema es de que a ratos con este tema de informes y demás, uno pasa incluso a llegar a ser escritor o editor, o incluso librero, a llegar a ser, pues, básicamente, pues, alguien que se dedica al tema de hacer trabajos administrativos, ¿no? Siento que es importante, por eso siento de que igual se ha llegado a apuntar, sobre todo también a esto, a llegar a reforzar la parte justamente comercial y entender por el otro lado, que siento de que en realidad espero de que hayamos sentido todos nosotros esto, de que está bien y es necesario. A mí me hubiera encantado, por ejemplo, se tenía planificado llegar a participar en actividades de otros países, ferias y demás del extranjero. Lastimosamente todo se cayó y este creo que ha sido el primer año y es así nomás. Por eso yo trato de decirme a ratos, no planifiques hacer cosas afuera, espérate nomás a que sucedan, ¿no? Porque pues, realmente, o sea, se cayó, ¿no? Esto es más quencherío que otra cosa, ¿no? No va como consejo. Entonces, pues, ello, ¿no? En cierta medida ver, y con lo que iba hace rato, ver, buscar, al menos yo estoy viendo y estoy tratando de darle vueltas, cómo más llegar a expandir justamente esto, ¿no? Porque lo que se necesita es pasar de esto. Hay otra cosa que ha sucedido además, o sea, como las librerías han estado cerradas, complicado, ¿no? Y además ahora hay que ser sinceros, o sea, lo que les interesa a las librerías es hacerse prácticamente el material que ha estado durante una gran cantidad de tiempo guardado y bueno, les llevas un libro un poco difícil incluso que lo terminen exponiendo como se debe, ¿no? Porque están en eso, o sea, hay cosas, deudas, etcétera y demás, ¿no? En cambio, los libros generalmente son consignados, ¿no? Y a esto, ¿con qué me voy a esto? De que en realidad, o sea, se ha pasado, siento igual con las editoriales, y espero que haya terminado así con la gran mayoría de las bolivianas al menos, esto, ¿no? De pasar, porque lo que se hace es, pues, precisamente generar, digamos, cadena, pero en realidad de llegar a tener al intermediario, al llegar a tener incluso este pequeño monto que le correspondía al intermediario y hacer crecer este contacto precisamente con lo que son nuestros lectores, que son el público justamente a que nos dirigimos, ¿no? Con eso no digo de que pues tenemos que olvidarnos de las librerías y demás cosas como editoriales y todo eso, pero sí en cierta medida también hay que terminar reforzando esto, ¿no? Que es el contacto justamente directo y además tener justamente, y con esto de decir contacto, además me refiero a eso, ¿no? A tener justamente estos números, correos guardados, ¿no? Para seguir justamente con esto, ¿no? Contacto, hacer crecer y bueno, incluso que hayan recomendaciones, venga gente nueva y que termine haciendo crecer justamente los espacios que tenemos, ¿no? Y vuelvo al otro, ¿no? Darle la cantidad de vueltas que se pueda para que con una inversión no muy alta se pueda llegar a hacer cosas que no estén alejadas también de aquello que permitan hacer crecer nuestros proyectos, ¿no? En algún otro tipo de actividades. Entonces eso, siento que hay que comenzar igual a diversificar inversión porque realmente yo ya estoy un poco pensando de que eso de que vamos a, ¿cómo se llama esto? Esto va a pasar y demás, no sé, pues cada vez yo lo veo un poco más lejano, más allá del tema de vacunas y demás, ¿no? Veremos qué termina pasando, pero eso es un poco experiencia personal que termino contando. Sé que se me están escapando igual cosas y supongo de que más adelante voy a decir, sí, esto más. Entonces creo que es ahorita. Gracias, Alexis. Bueno, no sé si Gabriela o Liliana tienen alguna pregunta. Yo, por ejemplo, había anotado dos puntos que me parecen muy interrelacionados, que era que obviamente que todos hemos estado obligados a publicar menos y eso, como decía Alexis, puede tener unas ventajas de todo tipo, ¿no? Que sea más selecto, digamos, por usar el término de Alexis, lo que publicamos, o sea, mejor pensado, con mejores estrategias, aunque también, y ese era el otro punto, ha habido casos en que prácticamente no se ha publicado nada, pero se ha pensado mucho, ¿no? Que eso es también algo que por el ritmo de actividades que teníamos antes no se podía hacer, en verdad, ¿no? O sea, pararse un momento a ver lo que hemos hecho y acomodar la casa, pensar qué queremos hacer, qué no queremos hacer, corregir cosas que estén mal en nuestra editorial, o que estemos haciendo mal, porque eso, ¿no? Que tenemos la oportunidad de corregir en esta época que está todo parado. Entonces, no sé si ustedes tienen algo para compartir sobre eso, ¿no? Sobre el publicar menos o sobre el no publicar y dedicarse a pensar. Sí.
Lo que nosotros hicimos básicamente en el 2020 fue pensar hasta qué punto habíamos llegado con el Fakir. Habíamos estado como sacando 3, 4, 5 libros al año y era muchísimo trabajo. Y en este tiempo que hemos tenido un poco de parar, también hemos estado muy agradecidos con los lectores que hemos formado. Tenemos un grupo grande de gente que nos escribe, que nos pregunta, que va a ferias, que están ahí cuando hay alguna promoción. Entonces nos pareció que ya que no podíamos publicar más, podíamos entregarle algo a esos lectores del Fakir, ¿no? Entonces lo que hicimos fue que en el 2019, el último libro que publicamos es un libro que se llama Quito Express. Es un libro muy bello del autor de Madeleine, de esta niña muy conocida en la literatura infantil, que ha vendido más de 14 millones de libros. Pero el autor de Madeleine, Bebelmans, estuvo en Ecuador, vivió en Ecuador y escribió un libro maravilloso que se llama Quito Express. Lo publicó en inglés, circuló en Estados Unidos, no se volvió a editar. Conseguimos el contacto de su hija, que tiene más de 80 años, recordó con mucho cariño Ecuador, negociamos los derechos e hicimos una edición en quichua, en español ecuatoriano. Estaba pensando en Liliana, que se me iba a ir, pero todas las traducciones que hemos hecho del inglés no la hemos hecho al español, sino al ecuatoriano. Entonces lo que hicimos en el 2020 es una lectura del texto en quichua, de quichua ecuatoriano, y lo colgamos en YouTube, en la página del Fakir, y también una lectura dramatizada de un gran actor que vive en Ecuador hace muchísimo tiempo, muy querido, Christoph Baumann, que leyó Quito Express en español. Entonces eso estaba ahí para que en ese momento en que los papás con niños chiquitos estaban volviendo locos de la pandemia, pudieran por lo menos enchufar eso y tener unos minutos de sosiego. Y la otra cosa que hicimos fue una página web, porque no es un ebook, no es un libro digital, sino que es una página web de crítica cultural de la relación básicamente del siglo XIX y principios del XX del Ecuador con el mundo germano. Entonces hay un ensayo sobre la llegada de la música dodecafónica al Ecuador, y la música que produjo Luis Humberto Salgado. Conseguimos algunas partituras de un sanjuanito futurista que está colgado en la página. También estudios sobre los científicos que llegaron después de Humboldt, que hace muy poco fueron los 250 años y que se hizo muchos eventos en torno a la venida de Humboldt a América Latina. Pero tal vez la palabra descuidó no es la apropiada, pero no se habló de todo lo que vino después de Humboldt. Y, por ejemplo, fue un jesuita alemán el que fundó la Politécnica Ecuatoriana. Entonces hay 3 ensayos donde hay muchos extras, música, estudios, cartas que se pueden encontrar en la página del Fakir, abiertas completamente, con la idea de que pudieran servir a profesores de ciencia, a lectores, a músicos, porque había partituras. Y lo único que hicimos en términos de tratar de que se muevan los libros, porque realmente no estaba pasando eso, era tener una cercanía más fuerte con la distribuidora Huracán. Nosotros tenemos la gran parte de nuestros libros en Colombia, tal vez porque nacimos en la Feria del Libro de Bogotá con un autor colombiano, y muchos de nuestros libros están en la distribuidora Huracán de Edgar Blanco, y Edgar vive de los libros. Me estaba pensando en Edgar cuando Alexis estaba hablando de la necesidad de mover cuando esa es la única entrada o la entrada principal. Y Edgar me sorprendió porque hizo un montón de actividades con centros culturales que no eran librerías, que comenzaron a mostrar libros, ferias en el exterior, viajó a pueblos cercanos de Bogotá, se fue a los barrios en las afueras
armó encuentros con escritores, armó encuentros con lectores, pidió que los miembros de la distribuidora enviaran audios, hizo un podcast para recomendar libros, y realmente, hablando con Edgar, sí logró vender algunos libros que si no hubiera puesto él tanto esfuerzo en eso, estoy segura que se hubieran quedado embodegados. Y ya para cerrar y llevarlo un poco más al terreno de Ecuador, y con una nota de algo que salió bien en la pandemia, abrió durante la pandemia un centro cultural nuevo que se llama Mediagua, y básicamente los libros que vendimos durante la pandemia los vendimos en este centro cultural, porque las librerías estaban cerradas, la venta directa no estaba funcionando, las ferias que se organizaron virtuales tampoco nos funcionaron. Entonces, esa idea de buscar espacios no tradicionales, yo creo que también muy de acuerdo con Alexis, hasta que llegue la vacuna en Ecuador, yo creo que todo el 2021 vamos a seguir así. Hay que ponerse más creativos. Y los que lo hicieron, les está funcionando hasta ahora, por lo menos. Sí, quiero recoger lo que dice Gabriela con respecto a los experimentos que funcionaron y los que no funcionaron en la pandemia. En Bolivia también hubo ferias de libro virtuales y eventos literarios virtuales que convocaron a muchísimo público. En algunos hubo como récord también de asistencia online, y eso fue interesante de ver, porque muchas veces el público que va a ciertos eventos de una feria de libro es limitado, sobre todo creo en los primeros meses de la pandemia, cuando era más novedad el hecho de reunirse virtualmente en un panel para hablar de ciertos temas. La convocatoria online era verdaderamente impresionante, ¿no? Pero eso no se traducía al mismo tiempo en una compra de libros. Si bien en muchos casos los libros estaban, o más bien los números de teléfono y los links a dónde conseguir los libros de los autores que estaban hablando en ese momento estaban allí al alcance de la gente, eso se traducía muy poco en una compra de las obras, ¿no? Así que por un lado hubo una experiencia positiva con respecto a la presencia de público a estos eventos online, pero no así a la compra de libros. Y me parece que en Bolivia, lo mismo que mencionaba Gabriela, se han estado probando otros tipos de feria más pequeños. De hecho, justo en este momento hay una en La Paz, la Giscaferia, y va a haber otra en El Alto en unos días también, que se presentan como alternativas o experiencias paralelas a las ferias grandes de libro de las ciudades más importantes de Bolivia, y que creo que también señalan un camino a seguir, ¿no? Tener una presencia más constante en lugares nuevos, dirigirse también a públicos nuevos. Creo que es una estrategia que deberíamos profundizar. Con respecto a qué nos enseñó la crisis, que tal vez nos obligó a los que no lo estábamos haciendo tanto a hacerlo más, es la importancia vital de tener presencia en las redes. Eso, por un lado, ha abierto un canal de comunicación con los lectores más directo, donde se puede también escuchar las dudas o las dificultades que tienen los lectores para conseguir los libros. Y por otro lado, ese fenómeno que creo que Alexis mencionó, de que nos saltamos un eslabón de la cadena del libro, que es la librería, y que a mí me deja con curiosidad de saber cuáles pueden ser los efectos positivos o negativos
de un poco saltar este paso o un poco tener contacto directo con el público, pero al mismo tiempo que no pase por la librería, ¿no? ¿Qué efectos puede tener eso? Es algo que me estoy preguntando, que no sé si necesariamente sea positivo o negativo. Sí nos ha hecho a los editores, creo, tener una idea más acertada de la manera en cómo nuestros lectores encuentran o no los libros y de lo que quieren, ¿no? Pero a mí me preocupa un poco porque un eslabón importantísimo, pero a la vez muy frágil de todo el ecosistema del libro es la librería, ¿no? Y si perdemos esa conexión, no sé cuál podrá ser el resultado, ni sé si será algo permanente o si solo se da en esta coyuntura, pero sí es algo que también de la misma manera que Alexis me ha llamado la atención. Otra cuestión que se ha probado en esta época es la presencia del ebook, que ha tenido, creo, resultados modestos todavía en Bolivia. También hay un tema ahí de la piratería que a veces se puede, que puede ser preocupante, ¿no? Con el sistema de distribución que tenemos de ebook en Bolivia y que creo que no se ha solucionado del todo. Y que tal vez en un principio generó mucha expectativa, pero finalmente creo que el modo de lectura preferido de la gente en Bolivia sigue siendo mayoritariamente libro físico, ¿no? Yo como Dum sí tengo algunos libros en Amazon, y en este momento también estoy en contacto con un colectivo en España para ver la impresión y distribución de algunos libros de Dum en España. Lo que me ha llamado también la atención es que estos contactos se han generado a partir de una presencia mayor en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, lo que habla también de la necesidad de vincularnos con otras redes en el resto de Latinoamérica y de España, y de ver cómo podemos ir solucionando cuestiones de circulación o distribución, ¿no? Pero sí creo que esa presencia más constante en las redes sí abre algunos o posibilita algunos lazos con otros colectivos, librerías y editoriales que están trabajando en el resto de América Latina y de España. Bueno, no sé si tienen algo más que aportar para esta noche. Me parece que, al igual que las anteriores 2 noches, se han dicho cosas muy, muy valiosas para nosotros que nos dedicamos a esto. Me parece que puede ser un insumo del que igual podemos empezar a pensar cosas y a hacer cosas, ¿no? Así que las dejo con el micrófono abierto para ver si quieren decir algo más. Yo solo agradecer por la invitación, Fernando. Ha sido muy interesante compartir esta noche y también de aprendizaje con Liliana y Alexis. Así que muchísimas gracias. Y sí, igualmente, muchísimas gracias. Ha sido también muy, muy interesante escuchar las experiencias de Gabriela, de Alexis y también de los otros invitados en las sesiones anteriores. No se despidan, chicas. A ver, quiero, bueno, un poco respecto al tema ese, ¿no? Que hablaba de las librerías y del salto un poco, ¿no? Aparte de la cadena.
no estoy diciendo de que en realidad, o sea, tenemos que hacer desaparecer las librerías, porque para comenzar yo tengo una, digamos, ¿no? Para terminar, porque también mis libros están en librerías, ¿no? Pero sí, a lo que indicaba hace rato es eso, ¿no? O sea, ha pasado justamente durante ese tiempo al menos, ahora que están abiertas, claro, ya no o espero precisamente que no sea aquello, pero el tema es, ¿no? O sea, se han dedicado precisamente a, pues, el tema de depósito, de cosas que se tienen, cosas importadas, en las cuales obviamente hay inversión directa, ¿no? A diferencia de lo que termina con la consignación que generalmente terminamos haciendo, ¿no? Sí, Entonces, sí, pues, por si acaso a eso también me refería, Alexis, al hecho de que yo también noté cierta preferencia de las librerías por mover su stock internacional, ¿no? De libros importados. Y también me pregunté, ¿no? ¿Cuál sería el efecto con respecto a la relación con las editoriales bolivianas, ¿no? Pues sí, creo que habrá que esperar para ver en qué queda eso. En realidad creo que no hay, digamos, una especie de necesidad de esta especie de conciliación, por así decir, porque en realidad, o sea, ha pasado un tiempo en el cual básicamente todos hemos estado en, así un free for all, digamos, ¿no? Así como que, no sé, pues tratando cada quien de sobrevivir por su cuenta, ¿no? Y bueno, pues supongo de que igual más tiene que ver con este mecanismo de autodefensa, no sé, y demás cosas, ¿no? Porque realmente han sido tiempo, porque es eso, o sea, es nuestra primera pandemia, ¿no veo? O sea, todos somos primerizos acá. Puede haber padres, puede haber madres, pero es nuestra primera pandemia de todos y aquí todos estamos pues recién, digamos, en cierta medida hemos afrontado cada quien, porque incluso yo me acuerdo, y esa por ejemplo ha sido una parte importante, ¿no? Yo me dedicaba bastante al tema de autoformación en algunas cosas igual, ¿no? Durante ese tiempo, porque, bueno, pues, o sea, sentía de que en realidad necesitaba hacerlo. Incluso estaba por meterme a TikTok, todavía no lo hice, así que, bueno, temas redes hay que ver, igual yo siento de que eso es lo que sucede, ¿no? De que a ratos igual terminamos metiéndonos a todas y el tema es de que en realidad no descuidamos aquellas en las cuales tenemos una cantidad de público importante, el cual puede seguir creciendo por lo menos aritméticamente, si no exponencialmente, ¿no? Entonces, bueno, o sea, a ver qué termina pasando en ese sentido, ¿no? Con lo que se viene. Está lindo esto igual de ya tener cercanía con los lectores, igual así conocer, y lo que decías hace un rato, ¿no? Diversificar, Liliana, o sea, espacios, buscar otros. Por ejemplo, el tema, lo que me indicaba, lo que hace un rato decía Gabriela, de este distribuidor, ¿no? De allá, o sea, buenísimo irse a un centro cultural, ir incluso a poblaciones, etcétera, organizar actividades, y bueno, pues porque eran espacios justamente que en cierta medida, no sé, pues, ¿por qué no vamos incluso algún rato, ¿no? A restaurantes, por así decir, ¿no? A estar presentes durante una cantidad de tiempo, no sé, pues realizando, ¿no? Actividades y demás. Y ahora igual, por ejemplo, porque hay centros culturales igual, que ese es el tema, de que no se mueran, ampliar en cierta medida la cadena de espacios en los cuales igual llegar a presentar nuestros libros igual, ¿no? No que sean los mismos de siempre, tener más de 2, 3 presentaciones, ¿no? Obviamente no anunciar todas en redes, ¿no? Así con bombos y platillos, pero eso, ¿no? Sí siento de que en realidad también es que es esto necesario, yo creo, de pasar, digamos, a dar un paso igual importante, si bien lo que hace rato decía, ¿no? Lo triste es de que nos vuelve a ratos más gente que hace temas, pues, no sé, pues, de administración, de marketing y demás, cuando en realidad, o sea, lo único que debería interesarnos sería eso, ¿no? Editar, ver que nuestros libros estén lo más impecables posibles, y eso, ¿no? Y que luego la gente se pelee por tenerlos, ¿no? Pero realmente pues con todo esto, la gente no se va a pelear porque en realidad para comenzar la gente se pelea escupiendo, digamos, ¿no? Entonces, no sé, y estamos con barbijos ahora, complicado. Pero si estamos haciendo algo y estamos probando, yo creo que está bien, ¿no? Eso, por ejemplo, al rato me olvidé igual contar, se hizo igual, ¿no? Audio fragmentos, se subió igual al canal de YouTube de todos los, bueno, no de todos, pero de la gran mayoría de los libros de obras selectas igual, están en la web, en sobraselectas.com y en el canal igual de YouTube, que es igual, ha permitido, ¿no? Llegar a otra gente. Se ha probado igual con el tema de ebooks, pero es como has dicho, Liliana, o sea, es complicado ahí el tema, porque además el público, o sea, que llega, porque igual, o sea, me han escrito, por ejemplo, de Francia, y yo les he dicho, bueno, pero después pasa el digital, no queremos el físico, pero con el tema de correos, o sea, ¿cómo voy a mandar un libro, me las vas a
salir $200, digamos, ¿no? Que aquí termina saliendo, no sé, 60 bolivianos. Entonces, es pues una locura, ¿no? Ese tipo de cosas que nos alejan y hay que ver en cierta medida cómo llegar a solucionar. Por ejemplo, lo que decías que es interesante, buscar tal vez impresores en otros países en los cuales sintamos que tengamos presencia, ciudades de otros países y que haya cierto tipo de demanda, ¿no? A ver, hay que seguir pensando, es para mí eso y el plan es ese, ¿no? O sea, por lo menos si no vamos a crecer, que engordemos pero de forma saludable, ¿no? O sea, para que, no sé, pues nos veamos gorditos y bonitos como editorial. Entonces, Bueno, gracias Alexis. Les quiero agradecer a las tres de nuevo por haber aceptado la invitación. Me parece, como decía, que igual que las anteriores 2 noches, se han dicho cosas muy importantes para nosotros, para seguir pensando qué hacer en el futuro. Y justamente mañana las quiero invitar a todos los que nos están viendo igual, a nuestra última sesión, que se centrará en los nuevos formatos digitales, tanto ebook como audiolibro, y nos acompañará Natalia Ginsburg de Leamos Argentina, José Diego González del CERLALC y David Roa de Storytel. Así que bueno, con ellos estaremos conversando sobre estos nuevos formatos y las problemáticas que la acompañan. Entonces, de nuevo, gracias a ustedes y gracias a quienes nos han visto esta noche. Y por supuesto, de nuevo, gracias al Centro de España. Y bueno, hasta mañana a las 7.